Supercrack Estrella presenta El misterio del hombre de Somerman y su canción del futuro. El misterio del hombre de Somerman, uno de los casos más místicos de Australia. La identificación del cuerpo de un hombre encontrado en los años 40 en Australia parecía una tarea imposible. El caso ha estado sin resolver más de 70 años y parecía una búsqueda inútil, hasta que dos profesores han dado con un posible nombre. El caso que ha carcomido la mente de los genealogistas australianos parece estar cerca de ser resuelto. La identidad del hombre de Somerman ha sido todo un misterio por más de 70 años, desde que se encontró su cuerpo en 1948 ha sido imposible dar con un nombre. Al menos, hasta ahora. Derek Abbott, profesor de la Universidad de Adelaida, asegura que ha identificado al hombre como Carl Charles Webb. Los resultados todavía no han sido confirmados por la Policía de Australia del Sur ni por Ciencias Forenses de Australia del Sur, pero el profesor parece estar bastante convencido de sus conclusiones, tal y como recoge la cadena estadounidense CNN. Como todos los casos de viajeros del tiempo encontrados muertos, una vez más su ropa aparecía sin etiquetas, algo ya típico en los casos de viajeros en el tiempo que se mueven entre el futuro y el pasado y son perseguidos por los cazadores de viajeros del tiempo llamados los hombres de negro. En este caso creemos que el viajero del tiempo que apareció en 1948 nos dejó una pista entre sus pertenencias, un cantante de nuestro siglo XXI. Seguramente al viajero del tiempo le gustaba este cantante del futuro y su canción Somewhere Only We Know es el primer sencillo del álbum de debut de Keane, titulado Hopes and Fears. La canción tuvo una crítica extraordinariamente buena y se ha convertido en la más popular de la banda británica. Y porque sabemos que el viajero del tiempo le gustaba esta canción y ese cantante, por una pista que nos dejó escrita donde decía Keane, que podría ser el cantante que habla en su canción Donde hay lugar secreto. Algunas de sus prendas tienen las etiquetas removidas y otras, incluida su corbata, tienen impreso el nombre de Keane. Tom Chaplin, cantante de Keane. El viajero del tiempo escribió el nombre del grupo Keane, Tom Chaplin, cantante de Keane. Todos tenemos ese lugar, ya sea físico o una experiencia vivida, al que volver para sacar fuerzas. Un lugar compartido con alguien. Un lugar que nos recuerda tiempos mejores. Somewhere Only We Know es el primer sencillo del álbum de debut de Keane, titulado Hopes and Fears. La canción tuvo una crítica extraordinariamente buena y se ha convertido en la más popular de la banda británica. Somewhere Only We Know no habla de un lugar concreto, ni siquiera tiene por qué ser un espacio físico. Puede ser un sentimiento, un bonito recuerdo o una experiencia inolvidable junto a alguien que quieres. Cada persona tiene ese lugar compartido con otro. Esa otra persona puede ser tu pareja, un amigo, un familiar. No es un mensaje concreto, pero sí es un mensaje universal. La canción comienza con el narrador recorriendo una tierra vacía pero que conoce a la perfección. Puede referirse tanto a un lugar físico como a un recuerdo memorable. Los caminos y el paisaje ilustran vívidamente su recuerdo. Caminé por una tierra vacía, conocía el camino como la palma de mi mano, sentí la tierra bajo mis pies, me senté junto al río, y me completó. Creo sin duda que esta podría ser la canción ante la soledad de un viajero en el tiempo en el mundo. La canción tiene un aroma nostálgico, que se hace especialmente evidente en el preestribillo. El narrador echa de menos las cosas que antes le hacían feliz y que con el paso de los años se han ido perdiendo. Se está haciendo mayor, está cansado y deja clara su vulnerabilidad, expresando que necesita algo en lo que confiar. Oh, cosas sencillas, ¿dónde os habéis metido? Me estoy haciendo viejo y necesito algo en lo que confiar, dime cuándo me vas a dejar entrar, me estoy cansando y necesito un lugar donde empezar, y esa nostalgia que se intuye desde el principio se hace más fuerte en el estribillo. Hace referencia a un lugar pasado, que tan solo el narrador y el destinatario conocen. Un sitio, recuerdo o experiencia importante para ambos. Algo especial para los dos. Y si tienes un minuto, ¿por qué no vamos a hablar de ello a algún sitio que solo nosotros conozcamos? Esto podría ser el fin de todo, así que ¿por qué no vamos a algún lugar que solo nosotros conozcamos? ¿A algún lugar que solo nosotros conozcamos? El hombre de Somerton ya tiene nombre. ¿Qué sabemos de Carl Charles Webb? La semana pasada se produjo un gran avance en uno de los misterios más persistentes de Australia, el caso del hombre de Somerton, cuando el hombre previamente no identificado fue identificado como el ingeniero eléctrico de Melbourne Carl Charles Webb.
El caso había desconcertado a detectives y detectives aficionados desde que el cuerpo del hombre de 43 años fue encontrado desplomado en la playa Somerton de Adelaida en 1948. El profesor de la Universidad de Adelaida Derek Abbott logró el avance mientras trabajaba en conjunto con la investigadora estadounidense Colleen Fitzpatrick, después de décadas de investigar el caso de forma independiente. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre Carl Charles Webb? Noviembre de 1905. Carl Webb nace el 16 de noviembre de 1905 en Footscray, hijo de Richard August Webb, 1866-1939, y Elisa Amelia Morris Grace, 1871-1946. Los documentos muestran que su padre nació en Hamburgo, Alemania, hijo de Johannes Fred Webb y Elise Buck, y su profesión era panadero. Según su certificado de nacimiento, su madre nació en Perkydale, Victoria, y Carl fue el sexto hijo de la pareja. Sus hermanos están listados como Russell, 12, Freda, 9, Gladys, 8, Doris, 4 y Roy, 1. Octubre de 1941. Carl Webb se casa con Dorothy Jean Robertson el 4 de octubre de 1941, en la iglesia de St. Matthews en Prahran, Victoria. En su certificado de matrimonio figuran Carl Webb como un fabricante de instrumentos de 35 años y Dorothy Robertson como una especialista en pies de 21 años. La pareja vive en Domain Road en South Yarra. Noviembre de 1948. El 30 de noviembre de 1948, el día antes de que se encontrara su cuerpo, el hombre de Somerton compró un billete de autobús y tomó un autobús desde la estación de tren hasta Somerton Beach. Según la investigación forense, varias personas lo vieron en la playa ese día. Diciembre de 1948. El 1 de diciembre de 1948, el cuerpo de un hombre fue encontrado desplomado contra una pared debajo de la explanada de Somerton Beach. Llevaba un traje marrón, tenía el rostro bien afeitado y parecía tener unos 40 años. Tenía un cigarrillo a medio fumar en la solapa y, según un informe periodístico, tenía las piernas cruzadas. Se le encontraron algunos objetos personales, entre ellos 2 peines, una caja de cerillas, un billete de autobús usado para la zona, un billete de tren de segunda clase sin utilizar, un paquete de chicles y cigarrillos. Una autopsia descubrió que el hombre tenía el vaso agrandado y apestosamente y hemorragia interna en el estómago y el hígado. El forense concluye que la muerte fue consecuencia de veneno. Enero de 1949. Una maleta que se cree pertenece al hombre misterioso se encuentra en la estación de tren de Adelaida. Contiene una variedad de sus pertenencias, entre ellas una brocha de afeitar, un cuchillo en su funda y betún para botas. Algunas de sus prendas tienen las etiquetas removidas y otras, incluida su corbata, tienen impreso el nombre de The Keane, que según mi teoría es el cantante Tom Chaplin, cantante de Keane. Mayo de 1949. Un pequeño trozo de papel enrollado con la inscripción Tamam Shud se encuentra escondido en el fondo del bolsillo de los pantalones del hombre. El papel rasgado se relacionó posteriormente con un libro de poesía persa antigua, el Rubaiyat de Omar Khayyam, que había sido dejado en el asiento trasero de un automóvil cerca de donde se encontró el cuerpo. Las palabras se traducen aproximadamente como el final o el final, y los poemas tocan temas que incluyen la necesidad de vivir la vida al máximo y no arrepentirse cuando termina. Junio de 1949. El forense Thomas Erskine Cleland comienza la investigación sobre la muerte del hombre de Somerton el 17 de junio de 1949. La investigación se aplaza 4 días después sin respuestas sobre quién es el hombre misterioso ni qué causó su muerte. Julio de 1949. El 22 de julio de 1949, un hombre entrega a la policía un ejemplar de The Rubaiyat con la página que contiene Tamam Shud arrancada, diciendo que lo encontró en la parte trasera de su coche en noviembre de 1948. El libro contiene una secuencia de letras y un par de números de teléfono. Jessie J. Thompson es una pieza clave en el misterio de Somerton Man. Jessie J. Thompson fue entrevistada por la policía en julio de 1949. Fuente: profesor Derek Abbott. Uno de los números de teléfono pertenece a una enfermera llamada Jessie Thompson, que vive a solo cientos de metros de donde se encontró el cuerpo. En julio de 1949, la policía entrevista a Jessie Thompson, pero ella niega conocer al hombre de Somerton. Octubre de 1951. El 5 de octubre de 1951, Dorothy Webb publica un aviso público en el periódico The Age de Melbourne, dando a conocer que había iniciado un proceso de divorcio contra su marido por abandono.
a menos que se presente en la oficina del protonotario de la Corte Suprema de Melbourne el día 29 de octubre de 1951 o antes, el caso puede continuar en su ausencia y se le puede ordenar que pague los costos, afirma el anuncio. Durante este tiempo, Dorothy Webb se mudó a Butte, en la península de Yorke, en el sur de Australia. No está claro qué la llevó al pueblo ni cuánto tiempo vivió allí. Los descendientes de su hermana le dijeron al profesor Abbott que ella se volvió a casar y murió a finales de la década de 1990 en Nueva Gales del Sur. Noviembre 2013. La hija de Jessie Thompson, Kate Thompson, revela que su madre le dijo que conocía la identidad del hombre de Somerton. Ella me dijo que sabía quién era, pero que no lo iba a revelar, dijo Kate Thompson al programa de actualidad 60 Minutos. Octubre de 2020. El director de fotografía canadiense Daniel Bossart publica una impresión artística de cómo habría sido el hombre de Somerton. Las únicas imágenes disponibles hasta el momento eran fotografías post-mortem en blanco y negro poco favorecedoras y una máscara mortuoria de su rostro y la parte superior del torso. El especialista en realidad virtual trabajó con el investigador Derek Abbott y la genealogista Colleen Fitzpatrick para crear la impresión. Mayo de 2021. La policía de Australia del Sur exhuma los restos del hombre de Somerton del cementerio West Terrace de Adelaida con la esperanza de que las muestras de ADN resuelvan el caso. Investigaciones policiales previas y una investigación forense dejaron el asunto sin resolver, y a lo largo de los años se identificaron y luego descartaron cientos de candidatos. Julio de 2022. El investigador de la Universidad de Adelaida Derek Abbott y la genealogista estadounidense Colleen Fitzpatrick anuncian que creen que el nombre del hombre de Somerton es Carl Charles Webb. Llegaron al resultado comparando el ADN del cabello pegado en un busto de yeso de la cabeza del hombre con muestras cargadas por millones de personas en todo el mundo en bases de datos en línea utilizadas para crear árboles genealógicos. La coincidencia aún debe ser confirmada formalmente por el forense de Australia del Sur, pero el profesor Abbott dice que está 99,9% seguro de que han identificado correctamente al hombre de Somerton. Sé que en la mente de Carl Charles Webb sonaba la canción Everybody's Changing, en sus últimos suspiros de aquella playa, mientras fumaba las últimas caladas soñando por ese lugar mágico de la que habla canción, y es que creerme la vida de un viajero del tiempo es muy triste siempre en lugares donde no perteneces. Siempre solo, siempre fuera de lugar, y perseguido por los hombres de negro. En aquella playa de 1948 los hombres de negro atraparon a Carl Charles Webb, pero el no intento escapar ya estaba tan agotado, se encendió su último cigarro y pensó en la letra de la canción esperando ir a ese lugar. Hay pruebas de que en año 1948 hubo máquinas del tiempo volando por los cielos. El día 7 de enero de 1948, la torre de control ubicada en el aeropuerto militar de Godman recibía una llamada telefónica por parte de la policía de Kentucky, alertando sobre un aluvión de avisos que hacían referencia a un objeto brillante atravesando el cielo a gran velocidad. 11 meses después tenemos este caso del viajero del tiempo en el 1 de diciembre de 1948. Los 3 militares que ocupaban en aquel momento la torre de control pudieron localizar dicho objeto al suroeste de su posición, el cual se mantuvo en su campo de visión desde las 14:20 hasta las 14:55 horas. En ese mismo momento, el escuadrón del que formaba parte Mantell se encontraba haciendo prácticas de vuelo sobre la zona, por lo que fueron contactados por los controladores aéreos con el fin de que se dirigiesen al lugar en el que se encontraba el objeto volador no identificado. Es necesario tener en cuenta que nos encontramos a finales de los años 40, en pleno apogeo del fenómeno ovni y tan solo 6 meses después del incidente de Roswell, el cual había causado un enorme impacto en la opinión pública norteamericana. Por otro lado, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS había comenzado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y ambos países estaban enzarzados en campañas de espionaje mutuas, lo que alentaba el temor entre la población a una supuesta invasión soviética. Finalmente, los 4 cazas Mustang F-51D localizaron el objeto no identificado, el cual calificaron como brillante y de un color rojizo en sus extremos. Uno de los aparatos abandonó poco después la persecución, tras declararse corto de combustible, y de los 3 restantes solo uno de los pilotos contaba con mascarilla de oxígeno en la cabina. Tras ascender hasta los 6.900 metros, otros 2 cazas decidían abandonar la misión por falta de oxígeno, mientras que Mantell seguía subiendo de altura en su aparato. Desde la torre de control de Godman se le ordenó descender inmediatamente, una orden que no llegó a cumplir.
Según algunas fuentes, Mantell alegó que se encontraba muy cerca del objeto, el cual definió como gigantesco, mientras que otras aseguran que en ningún momento pronunció dicho calificativo, estableciendo que los otros pilotos llegaron a asegurar que no parecía de gran tamaño. A los pocos minutos, el F-51D que pilotaba Mantell caía en picado en una zona a 145 kilómetros de la torre de control de Godman, perdiendo la vida de manera instantánea tras el impacto. Según el informe que se elaboraría a posteriori, Mantell habría sido víctima de la hipoxia, falta de oxígeno, perdiendo el conocimiento y por ello el control sobre su avión. OVNI. El incidente Mantell está calificado como uno de los casos ovni más representativos de la historia, el cual hizo cambiar por completo el posicionamiento de los medios de comunicación norteamericanos ante este fenómeno. Hasta entonces, los ovnis formaban parte de la imaginería popular, y eran tratados en tono jocoso desde los periódicos y televisiones. Sin embargo, el fallecimiento de un piloto militar de reconocido prestigio en plena persecución de uno de estos objetos, hizo que la situación mediática se volviese mucho más seria y complicada. Para intentar calmar los ánimos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había creado el Proyecto SIGN, cuya función consistiría en la investigación de este tipo de incidentes. Como asesor científico contaban con el profesor Inet, que posteriormente se haría cargo del proyecto Blue Book, actualmente muy de moda gracias a la serie de televisión del mismo nombre. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.